Pulso.hn y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. Es un gusto nuevamente estar con ustedes ya hoy viernes. Ya estamos precisamente a 18 de agosto de 2023. Gracias por estar todas las tardes en punto de las 4 de la tarde con Cuarto Poder. Recuerde que este programa usted lo puede escuchar a través de las frecuencias de Radio Globo que están diseminadas en los 18 departamentos del país. También los que están afuera de las fronteras también nos pueden escuchar a través de las redes sociales. Y también estamos a través del Pulso.hn retransmitiendo Cuarto Poder. Manténgase informado con los hechos más importantes del día, lea el Pulso porque ahí se dice las cosas como son. Bueno, en un país donde siempre tiene que salir alguna noticia, siempre tiene que pasar algo. Bueno, mañana Salvador Narrala, Tomás Zambrano y una facción conservadora del Partido Liberal van a salir a las calles a protestar contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Convocaron la marcha mañana a partir de las 9 de la mañana que va a comenzar allá a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a ver cómo está ese va a ser un buen pulso ver mañana. Porque para el próximo 29 también la presidenta Castro convocó a una movilización a los bajos del Congreso para exigir una elección transparente del fiscal general y también del fiscal adjunto, porque ya este proceso final está en manos del legislativo y será el pleno de diputados quienes escojan quiénes van a ser los nuevos jefes del Ministerio Público. Pero bueno, palabras más, palabras menos. Aquí está ya don Denis Aguilar, don Carlos Paz, ¿cómo están? Muy bien, Brian Flores. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz López, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en producción y Rona López en los estudios de Radio Globo. Así es, los partidos políticos de oposición van a medir fuerzas con el Partido Libertad y Refundación Libre. ¿Cómo estás, Denis? Excelente, estamos bien. Muchas gracias a toda la auditoria de Cuarto Poder, don Carlos Paz, Brian Flores y a todo el equipo que está aquí presente, que nos acompaña todos los días para que esta transmisión se pueda hacer realidad. ¿Cómo no? Y a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Globo para hablar sobre este tema de la ley de justicia tributaria. Pero antes que nada, bueno, ya tenemos a nuestro invitado. Hay temas que ya lo tenemos. Solo permítanos un momento, don Julio, porque aquí hay algo que les quiero preguntar aquí a don Carlos y también a Denis. Bueno, con la movilización la marcha que va a haber mañana, hemos escuchado, bueno, el Partido Central Ejecutivo dice que mandó a oyentes, a 2 dirigentes a escuchar. La bancada liberal dijo a través del diputado Mario Segura de que ellos no están a favor de que se haga una alianza con Narrala. Por ahí escuchamos también al dirigente nacionalista Rodolfo Zelaya, que también pues cuestiona ese tipo de acercamientos. Y la bancada del PSH, hay divisionismo. ¿Ustedes creen que ese bloque pueda consolidarse? Mire, yo le diría que lo dejemos para el final. Para el final también, Denis. Tiempo y para que aprovechemos al doctor Julio Ragdales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, y le agradecemos que siempre ha atendido el llamado de Cuarto Poder, Radio Globo. Y iniciamos un poco, doctor Ragdales, rector de prestigiada Universidad José Cecilio del Valle, brevemente el contexto que vive el país, y prácticamente ya se ha olvidado la ley de justicia tributaria. Bienvenido, buenas tardes, doctor Ragdales. Buenas tardes a Brian, a Carlos y a Denis, que están ahí en cabina, entiendo. Muchísimo gusto estar con ustedes en esta tarde de viernes para que conversemos sobre temas que son de nuclear importancia para Honduras, En el contexto político que se está viendo en este momento, ¿cuál será el futuro? Si se podrá salir con la ley de justicia tributaria, doctor. Mire, usted tiene mucha razón, Carlos, al preguntarme por el contexto político, porque es crucial esto.
y este ámbito se ve bastante complejo en el futuro cercano, ¿verdad? Hay que recordar que ya desde hace bastante tiempo no estamos teniendo sesiones normales en el Congreso Nacional. Cada día nos espera una sorpresa nueva. La llamada insurrección legislativa parece aflorar y consolidarse cada día. Los diputados de la oposición, especialmente el Partido Nacional de Honduras y una buena parte de los liberales, pues están insurrectos, como ellos mismos dicen, rebeldes, no quieren acercarse, no quieren sentarse a debatir en el Congreso justamente la razón de existencia de este poder del Estado, ¿verdad? Es que se fomente desde ahí el debate ciudadano. Sin embargo, tal y como lo hacía el señor Zelaya y su gente en los gobiernos anteriores, que se declaraban insurrectos también, pues parece que el Partido Nacional de Honduras está siguiendo el ejemplo. No sé si es un buen ejemplo pero es muy difícil avanzar así. Se ve complicado. Hay varios elementos en la agenda que son urgentes. El primero de ellos, si ustedes lo saben bien, es el tema de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, que debería, si es que la ley se cumpliera, estar electo para dentro de más o menos una semana, un poquito más de 10 días, ¿no? Y pues no se ve por dónde pueda llevarse a cabo esta elección. Y por otro lado, en la agenda, en un segundo lugar, pero muy cercano, está el tema de la ley de justicia tributaria, que para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro es un tema prioritario, es un tema de primera generación que debería de estarse ya debatiendo. Lamentablemente, repito, ni a nivel ciudadano se ha profundizado en el debate y pareciera que en el Congreso Nacional las cosas se cierran cada vez más, cada día, y no se ve que pueda haber una salida para las próximas semanas de este tema que el gobierno, por lo menos de la presidenta Xiomara Castro, considera de vital importancia. Para Libre fue un planteamiento la revisión de las medidas fiscales, exoneraciones, regímenes especiales. ¿Qué tan importante es para la economía del país? Es crucial, Carlos. Mire, Honduras tiene una estructura fiscal, yo diría, fallida. Honduras es, a ojos de los expertos internacionales y por supuesto quienes estudiamos la temática acá del país, es el país de Latinoamérica que tiene la peor distribución del ingreso, y es el único país de Latinoamérica, oiga bien esto es un dato importante, es el único país de Latinoamérica cuyo indicador de igualdad antes de impuestos es mejor que después de impuestos. Esto contraviene absolutamente cualquier elemento de política fiscal en el mundo, de política fiscal tal y como la conocemos. La política fiscal debe estar encaminada, Carlos, Denis, Brian, debe estar encaminada a mejorar el bienestar de la población, a mejorar la equidad de la distribución de los ingresos. Y resulta, fíjense, que Honduras tiene una muy mala distribución del ingreso antes de impuestos, es decir, si no pagáramos impuestos los hondureños, si nadie pagara impuestos en Honduras, tendríamos una muy mala distribución del ingreso, como sucede en un montón de países. Pero resulta que, por ejemplo, en Costa Rica, en Uruguay, en Perú, en Panamá, por ejemplo, esto lo medio arreglan, aunque sea de forma parcial, el sistema tributario. Es decir, el sistema tributario consiste en sacarle dinero a los que más tienen, ¿verdad?, para dárselo a los que menos tienen. Y resulta que en el caso de Honduras, fíjese, no se le saca más dinero a los que más tienen, sino que se le saca más dinero a los que menos tienen. Hacia ahí queremos ir. Perdón si lo interrumpo, don Julio, porque, bueno,
Usted en su momento fue secretario de Planificación del gobierno del presidente Lobo. Recordamos que en 2014 vino esta reforma tributaria que pasó del 12 al 15% del impuesto sobre ventas. Se hablaba de una recaudación por lo menos estimadamente anual de 9.400 millones de lempiras. Se suponía que con ese dinero iba a servir para inversión social, cosa que durante la última década, por lo menos en lo particular, no he visto. Es más, hasta recordamos, usted dice que también que la parte política tiene mucho que ver. Recordamos que incluso la bancada liberal en aquel momento rechazó formar parte de la directiva del Congreso a cambio de apoyar este paquetazo fiscal. Incluso ellos decían de que esto se hacía con el propósito de mantener la canasta básica baja. Ha pasado una década, tenemos una canasta básica elevada, los pobres son los que terminan financiando el gasto corriente del gobierno, de la administración central, son los mismos pobres que hasta el día de hoy pues no ven resultados con estas políticas que implementaron por lo menos en administraciones anteriores. Pero en el caso particular, don Julio, ¿usted considera de que en el país sea necesario de que haya o que se pueda sacar adelante en el Congreso una ley de justicia tributaria que permita, obviamente, que los que ganan más, ojo, son los que tienen las grandes fortunas, paguen más impuestos, no como ahora que estamos manteniendo esta política fiscal regresiva? ¿O me equivoco? Mire, yo creo que esta pregunta que usted me acaba de hacer vale la pena, o este comentario, mejor dicho, que usted acaba de hacer, vale la pena contestarlo por partes. Primero, aclarar que yo no fui parte del equipo que planteó esta reforma que elevó el impuesto sobre ventas del 12 al 15%, ¿verdad? Yo no era del gobierno en ese momento, esa reforma se planteó en el año 2014, yo ya estaba fuera. Sí, es cierto, tiene razón. Por supuesto que yo nunca hubiera estado a favor de esto, porque mi planteamiento a lo largo de toda mi carrera como técnico y como funcionario público fue que lo que había que mejorar era la eficiencia del gasto y nunca poner más impuestos a la gente. Yo soy contrario absolutamente a elevar impuestos. Siempre he sido contrario a elevar los impuestos. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en el gobierno, que fue en el año 1988, el impuesto sobre ventas era del 5%. Recuerdo que en tiempos del licenciado Calleja se subió al 7% este impuesto, lo cual me pareció a mí un atropello, aquel paquetazo del decreto 1890, ¿verdad? Sí. Yo era un joven economista en ese tiempo y por supuesto que no tenía poder de decisión, pero me pareció un atropello de que en aquel momento se incrementara el impuesto sobre ventas del 5 al 7%. Luego no estaba yo en el país, estaba estudiando fuera cuando el presidente Carlos Roberto Flores Facusé subió el impuesto, que ha sido el aldabonazo más grande que se le ha dado al impuesto sobre ventas, del 7 al 12%, apenas 8 años después de que lo subió el licenciado Callejas. El presidente Flores lo subió del 7% a 12% el impuesto sobre ventas. Y se mantuvo así el impuesto sobre ventas hasta el gobierno de Juan Orlando Hernández, o sea, se mantuvo entre el 98 y el 2014, por 16 años el impuesto en 12%, que a mí ya me parecía bastante elevado. Yo lo que creo que hay que hacer, Denis y Brian y Carlos, es mejorar la efectividad en el gasto, porque el problema no es tanto, mejor dicho, a quién le sacan los impuestos, sino para qué ocupan esa plata. Y el gran problema histórico en Honduras es que la plata que pagamos los hondureños de impuestos, ya sea de impuestos sobre venta, ya sea de impuesto a la gasolina, ya sea la tasa vial, ya sea el tema de impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, lo que sea, el problema es que lo malgastan en programas que no tienen ningún impacto. Entonces, ahora respondo a lo que se refiere usted con este paquetazo que metió el señor Juan Orlando Hernández apenas inició su gobierno en el 2014, en donde él empieza a decir, a predicar, a pontificar de que ese dinero lo va a utilizar en el programa Vida Mejor. Desde siempre, Carlos, Brian, Denis, desde siempre yo estuve opuesto a eso. Aún cuando yo estaba en el gobierno, porque también el señor presidente Porfirio Lobo Sosa, y antes de él el señor
Manuel Zelaya Rosales, habían pontificado también sobre la importancia de tener la famosa red solidaria, que lo que consiste es en regalarle dinero a la gente, es decir, darles un pescado en vez de enseñarles a pescar. El señor Porfirio Lobo Sosa, en su propuesta de campaña, su programa escudo era el famoso bono 10,000, es decir, pretendía él ganarse el corazón de la gente regalando 10,000 empiras al mes, ¿verdad? Sin trabajar y sin hacer nada, simple y sencillamente regalar por regalar dinero, y eso no le hace bien a nadie. Eso es un insulto a la dignidad de la gente, y es lo mismo que están planteando ahorita con el famoso programa de la red solidaria, nuevamente, que vuelve a estar en boga, ¿verdad? Y lo que hizo, por supuesto, el señor Hernández en su famoso programa Vida Mejor. En vez de mejorar la calidad de las escuelas, en vez de mejorar la calidad y los servicios de los hospitales, ¿no?, para asegurarnos de que la gente esté bien formada, de que los chiquillas y los chiquillos que entran a los 6 años a la escuela, cuando cumplan 18, salgan con capacidades adecuadas para enfrentar los retos de este mundo y poder valerse por sí mismos, no, se dedican a regalar, se dedican a poner techos, a poner pisos y a hacer cosas que lo único que van a lograr es postergar la dependencia de la gente. A eso se dedica el gasto público. Tenemos carreteras en pésimo estado, tenemos puertos y aeropuertos que no dan el servicio adecuado a la gente, tenemos escuelas que no tienen ni techo, ni piso, ni pupitres, ni los maestros están pésimamente pagados, y además no se les da a ellos formación, no se les da a ellos los instrumentos adecuados tecnológicos para que se pongan al día con los desafíos del siglo XXI. Ese es el rol, si acaso, que debería de tener el Estado: mejorar la salud de la gente, tratar de asegurarse que en los centros de salud y en los hospitales haya medicamentos, haya médicos bien pagados, enfermeras bien pagadas, maquinaria que pueda servir para mantener y salvaguardar el bienestar de la gente. Eso es un programa de vida mejor, adecuado, y no está regalando fogones, ¿verdad?, y regalando pisos y techos. Eso siempre, a lo largo de toda mi carrera profesional, que ya es larga, ¿no?, ya tengo más de 35 años de graduado, y es lo que siempre he dicho y he proclamado que debería de hacerse, pero nunca se ha hecho, porque para los políticos es más importante pensar en las próximas elecciones que pensar en las próximas generaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es necesario hacer una reversión de la política fiscal general en el país, no solamente la parte tributaria también, no estoy diciendo que no, ¿verdad? Y dentro de la parte tributaria, y yo se lo he dicho al señor ministro, al joven Marlon Ochoa, que me parece que, dicho sea de paso, es una persona muy inteligente y que tiene un muy buen equipo ahí, y que tengo que reconocer también en el ministro Ochoa, que es de los pocos personeros de este gobierno que ha mantenido su equipo técnico, ¿no?, que ha mantenido a sus cuadros técnicos trabajando en el SAR para asegurarse de que la recaudación tributaria sea eficaz. Yo reconozco eso, y reconozco que es importante que se haga una reforma que tienda a lograr que haya equidad y justicia tributaria. También lo respeto eso. Respeto también, porque eso lo hicimos durante el tiempo que yo estuve en el gobierno, en mi última etapa como funcionario, una propuesta para ordenar las exoneraciones fiscales que están muy dispersas, que están muy desordenadas. Yo creo que el que no reconozca eso no está actuando honestamente. Pero eso no es todo. Hay que avanzar en el tema tributario también, logrando que exista una verdadera equidad, que cada quien pague impuestos conforme a sus posibilidades, y no que siga sucediendo lo que pasa hasta ahora, que el 10% más rico de la población apenas tribute el 14% de sus ingresos, mientras que el 10% más pobre de la población tributa el 47% de sus ingresos. Pues eso lo que hace es hacer más pobres a los pobres, y eso es injusto, eso es absolutamente injusto.
Fíjese. Y desde mi perspectiva, si bien es cierto, la ley de justicia tributaria tiene todavía algunos limitantes para buscar esta justicia, el combatir esa inequidad. Está bien, repito, que se reordenen, que se busque revertir ese desorden que existe en las exoneraciones fiscales, pero eso no basta. Hay que ir todavía más allá con una política tributaria que redunde, que busque, repito, la justicia, que busque que si el 10% más rico de la población paga el 14% de sus ingresos, el 10% más pobre también paga el 14% de sus ingresos, y no el 47% como sucede hasta ahorita, y eso lo dicen todos los números. Pero aparte de eso es un elemento. El otro elemento más importante todavía es en qué no gastamos la plata. Fíjese qué interesante que el presupuesto en el año 2021 era de 192 mil millones de 292 mil millones de lempiras. Y ya para ahorita, en apenas 2 años, el presupuesto ha pasado a ser de 292 mil millones. O sea que ha crecido 100 mil millones de lempiras más. Y la pregunta es, ¿para qué se está utilizando ese dinero? Porque no se trata únicamente de sacar dinero a la gente, se trata de gastar ese dinero en programas gubernamentales que mejoren, que tiendan a mejorar el bienestar de la gente. Sí, ya antes de cederle la palabra a Denis, a don Carlos, porque no quiero preguntar más, pero fíjese que hemos escuchado al presidente de la empresa privada, don Mateo Yebrín, proponiendo de que se pase del 15 al 12%. No es mala idea de que se pueda reducir el impuesto sobre ventas para que, según él, haya más dinero en el bolsillo de los pobres. Pero el detalle es, al reducir ese impuesto, alguien va a tener que financiar, alguien va a tener que aportar esa masa de dinero que ocupa el gobierno para su gasto. ¿De dónde va a salir eso, don Julio? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que amerita que haya una muy buena reflexión rigurosa por parte de los estudiosos y de los tomadores de decisiones. Mire, hubo un economista famoso en los Estados Unidos que se llamaba Laffer, que creó un modelito, una curva de Laffer, que decía que hay un punto óptimo en la recaudación tributaria y que si se sigue aumentando la tasa de impuestos, la recaudación comienza a disminuir. Fíjese que, basados en esa teoría de Laffer, los mexicanos, allá a finales de los años 80, el gobierno de México hizo estudios y experimentó y redujo el impuesto sobre ventas, el IVA mexicano, lo redujeron del 15 al 10%. Lo redujeron del 15 al 10%, repito, está bien importante. Una reducción de 5 puntos porcentuales, una reducción del 33% del impuesto. Y quiere que le diga algo, ¿cuál fue el resultado de eso? La recaudación aumentó, fíjese, la recaudación tributaria aumentó. ¿Por qué? Porque la gente, al tener más dinero en su bolsillo, empezó a gastar más. Y al gastar más, pues pagaba más. Entonces, habría que estudiar qué posibilidades o qué sucedería si en Honduras se redujera el impuesto sobre ventas del 15 al 12%, ¿verdad? Probablemente, si se sostiene la teoría de Laffer, probablemente la gente con más dinero en su bolsillo, pues dinamizaría más la economía y eso haría que la recaudación tributaria aumentara, ¿verdad? Pero no estoy seguro, habría que estudiarlo, no es algo que yo estoy diciendo ahora que va a suceder, ¿verdad? O proponiendo ahora que va a suceder, hay que estudiarlo. Ahora, evidentemente, lo más lógico sería, Brian, que si hay una reducción en los impuestos, también hay una reducción en el gasto. Eso es lo que se acostumbra siempre. Cuando un político dice, voy a reducir los impuestos, yo le digo esto siempre a mis estudiantes de macroeconomía, ¿verdad? Les digo, miren, cuando un político les diga a ustedes que va a reducir los impuestos, lo que está diciendo al mismo tiempo es que va a reducir el gasto, ¿verdad? Porque si no, la única alternativa que queda es que va a aumentar la deuda, porque si se reducen los ingresos y se va a mantener el mismo gasto, la única alternativa que le queda a ustedes es endeudarse, ¿verdad? Entonces, si el gobierno va a reducir impuestos, que me parece muy positivo,
Y me parece que la propuesta de Mateo es positiva porque equivale a poner más dinero en su bolsillo, Brian. También que nos diga en qué va a reducir el gasto, porque yo lo que sí veo, y creo que todos lo vemos, y no solamente de este gobierno, pero también de este gobierno, es que los gastos han aumentado y los gastos innecesarios, porque no vamos a hablar de gastos necesarios. Ojalá que lo que estuviéramos viendo, Brian, fuera un gran programa masivo de construcción y mejoramiento en la infraestructura escolar, ¿verdad? Ojalá que lo que estuviéramos viendo es un gran programa masivo de mejora en las carreteras de Honduras. Sería genial, ¿verdad?, que usted viera esa carretera de que va a la frontera con Nicaragua, ya las manos ya licita, ¿verdad? Y que están trabajando fuertemente en mejorar, en hacerla más ancha, o la carretera que va de San Pedro Sula hacia Ocotepeque, ¿verdad?, que está destruida completamente, o sobre todo los caminos rurales, que por donde sale la producción, y que los pobres campesinos de nada les sirve sacar tener su producción a tiempo si se va a arruinar porque no pueden sacarla de sus aldeas, ¿verdad? Entonces, si lo que estuviéramos viendo fuera eso, que el gasto público se está concentrando en mejorar estos elementos que son tan necesarios, tan importantes para mejorar el bienestar de la gente, yo estaría de acuerdo, pero lo que estamos viendo son carros de lujo, ¿verdad? Blindados y gente que cada vez más está montada en esos carros y que van en ellos de arriba para abajo, o que andan en helicóptero, o que se suben el sueldo descomunalmente, ¿verdad? O que andan gastando en viajes pantagruélicos, ¿verdad? De un lado a otro del mundo, ¿verdad? Que de repente a mí me da risa, porque fíjense que cuando yo era funcionario y me tocaba viajar, por lo menos me daba penita andar mostrando fotos, ¿verdad? Yo andaba trabajando, ¿verdad? Pero a mí me da risa ver a funcionarios de este gobierno y de gobiernos anteriores también, que andan tomándose fotografías allá en la Gran Muralla China, ¿verdad? Y gastándose la plata de los impuestos. Entonces, yo lo que creo que está muy bien es que se recorten los impuestos, pero que al mismo tiempo se recorten los gastos innecesarios, porque esto es lo que más daño le hace a las posibilidades de crecimiento económico del país. Doctor Raudales, le solicitamos su permiso para ir a una brevísima pausa, y cuando retornemos, el compañero Denis Aguilar. Bueno, vamos a la pausa. Les recordamos, ¿se imagina cómo le cambiaría la vida ganarse una casa? Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de 2 millones de lempiras. Por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro, acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo. Consulte sus boletos llamando al 2280-1010 o en agencias en todo el país. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el doctor Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, sobre el futuro de la Ley de Justicia Tributaria, si se logrará aprobar. Denis. Sí, doctor Julio Raudales, todos sabemos que nosotros necesitamos una nueva ley de justicia tributaria para implementar este nuevo sistema. Ahora bien, muchos economistas son del criterio que la ley actual se ha caracterizado por cargar de impuestos a los más pobres. Sin embargo, cuando uno le pregunta a otros economistas, son del criterio también que los que pagan más impuestos en el país no es cierto que es la clase más pobre, sino que son la clase empresarial. Y han mencionado que los micro, como la informal, la economía informal, no pagan ningún impuesto. Esa es una pregunta, y la segunda es cómo va a quedar esto en el Congreso al final, porque lo que preocupa es que el día de ayer se aprobó una ley que iba dirigida a unas
a unas importaciones de maquinaria a 22 alcaldías, pero que no contaba con los 65 votos. Se aprobó solo con los votos de Libertad y Refundación. Y esto es lo preocupante, que así va a ser la norma de ahora en adelante. Doctor. Sí, mire, cuando los economistas se pelean sobre quién es el que paga los impuestos de Honduras, déjeme decirle que aunque no parezca, ambos grupos tienen la razón. Cuando yo le dije que en Honduras la clase o el 10% de la población que tiene más dinero paga apenas el 14% de su ingreso en impuestos, mientras que la gente, el 10% más pobre, paga el 47%, estaba diciendo la verdad. Lo que sucede es que ese 14% de impuestos que paga la clase más pudiente del país es un montón de dinero, ¿verdad? Porque ellos tienen mucho ingreso. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera un sueldo de 200,000 lempiras y pago el 10% de mi ingreso como impuesto, estoy pagando 20,000 lempiras, ¿verdad? Mientras que si alguien que apenas gana 20,000 lempiras, ¿verdad? O 10,000 lempiras, por ejemplo, una persona que solo gana 10,000 lempiras paga el 47% de su ingreso en impuestos, está pagando apenas 4,700 lempiras. O sea, yo que gano 200,000 pago 20,000, pago bastante más que esa persona pobre que solo paga 4,700, pero para esa persona es bien gravoso. O sea que de cada 100 lempiras, 47 tiene que aportar al Estado mediante impuestos indirectos, don Julio. Es correcto, exactamente. Entonces, tienen razón ambos, pero para que fuéramos equitativos, el peso del ingreso de mi pago, ¿verdad?, debería ser igual que el de una persona que gana, por ejemplo, asumiendo que yo ganara 200,000 lempiras al mes. Yo debería de pagar un porcentaje igual al porcentaje, para que hubiera equidad, ¿verdad?, a igual al que paga una persona que gana 10,000 lempiras. Es decir, por ejemplo, yo debería de pagar, si yo pago el 20% de mi ingreso, yo debería pagar 40,000 lempiras, y esa persona que gana 10,000 también debería pagar 2,000 lempiras. O sea, en ese sentido habría equidad, porque pagamos el mismo porcentaje de nuestro ingreso los dos, aunque yo pague 40,000 y esa persona solo pague 2,000. El problema es que para una persona que gana 10,000 lempiras, pagar 4,000 lempiras, como sucede actualmente, ¿verdad?, en impuestos, es muy gravoso, le quita prácticamente la posibilidad de que esta persona pueda tener una mejor vida. En cambio, para mí pagar 30,000 lempiras, en este caso, si fuera apenas el 14% de lo que yo pagaría, ¿verdad?, no es tan gravoso. Me quedan 170,000 libres a mí para poder hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, en eso que tenemos que fijarnos, en que haya equidad tributaria. Entonces, mire, es cierto que los empresarios son los que más pagan impuestos, o sea, no lo podemos negar. El problema, repito, es cuánta libertad le quita a una empresa. A ver, y perdón, voy a corregirme, porque no debo hablar de los empresarios, porque la mayoría de los empresarios en Honduras son pequeños empresarios. Sí, eso es cierto. La gran mayoría, mire, en Honduras hay más o menos unas 300,000 empresas registradas, ¿verdad?, y el 98% de esas empresas son pequeñas empresas. Son gente luchadora que pasa viendo a ver cómo ajusta para pagar la planilla, para pagar proveedores, para pagar impuestos, ¿verdad?, y para pagar, servicios públicos, ¿verdad? Entonces no es justo que estemos acusando a los empresarios. Eso es un elemento que yo critico de las autoridades actuales que meten en un solo bolsón a todos y hablan de que los empresarios no pagan impuestos. No, eso no es cierto. La mayoría de los empresarios son gente responsable que paga impuestos y que más bien es gente luchadora. Entonces no metamos a todos en un solo bolsón. Hay una élite, una clase que a fuerza, en muchos casos, a fuerza de vivir, de financiar campañas políticas y de asociarse con la clase política que en el país, han logrado canonjías, ¿verdad? Y eso es absolutamente injusto, y contra eso es lo que hay que luchar. Sin desmedro, ojo, sin desmedro
de que en un país tan poco competitivo, con las carreteras que tiene Honduras, con la energía tan cara que paga, ¿verdad? Que se paga aquí en el país, con lo difícil que es trabajar, ser empresario aquí en Honduras por el tema de inseguridad jurídica y inseguridad ciudadana, hay que buscar una forma de asegurarnos que el país gane competitividad, y en ese sentido, y solo en ese, es que es importante tener un esquema de exoneraciones que permita que haya incentivos adecuados. Pero ojo, el gran problema, y eso yo lo viví, Carlos, y Brian, y Denis, eso yo lo viví cuando yo era funcionario. Miren, a mí me quedó claro, y por eso es que yo exijo como ciudadano que sí haya una ley y una reforma fiscal que tienda a la justicia. Yo vi cómo el ministro de Finanzas junto con el presidente de la República eran con discrecionalidad en los que decidían a quién le daban la exoneración, a quién le daban la franquicia, y esto no puede seguir siendo así. Yo estoy de acuerdo con que hay que ordenar el proceso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y usted sabe perfectamente, perdón si lo interrumpo, don Julio, usted sabe perfectamente, yo sé que no hay que cuestionar, o sea, así a los empresarios tan como usted bien lo plantea, porque sabemos que muchos empresarios, muchas empresas y también las pymes son los principales contribuyentes. En eso no nos vamos a equivocar nunca. Aquí el detalle, y usted lo sabe, que muchas empresas, bueno, digamos los monopolios, los grandes capitales, el capital transnacional, que al final terminan incidiendo en los políticos, y por eso es que terminamos viendo leyes que los benefician a ellos. O sea, hablamos prácticamente de la máxima rentabilidad a un menor costo, y al final ¿quiénes terminan perdiendo? Terminan perdiendo los ciudadanos, termina perdiendo el Estado. Y también recuerda que el principio de búsqueda de rentas, que es lo que ha pasado en Honduras en los últimos años, y yo creo que aquí todos coincidimos de que es necesario de que haya una verdadera ley que haga justicia tributaria, y que obviamente que las personas ganen correspondiendo a su nivel de ingreso. Brian, ¿no es así? Brian, solo que el doctor se tiene que ir. Claro. Y quiero que me responda la interrogante que le hice sobre el escenario en el Congreso Nacional. Sí, también se me olvidó responder esa otra pregunta que me parece que es muy importante, Denis. Mira, a ver, el Partido Libre no tiene mayoría en el Congreso, por lo tanto no tiene forma de lograr que haya una aprobación si no es negociando con las otras fuerzas políticas que hay ahí, ¿verdad? Si bien es cierto, la mayoría o ¿cómo se llama? El quórum del Congreso se logra con la mitad, si solo llegan a 65 diputados al Congreso, cosa que no sucede últimamente, todos los 128 se van a sentar ahí, ¿verdad? Para evitar que el presidente del Congreso cumpla quórum poniendo diputados suplentes, que esa fue una trampa que puso Mauricio Riva y con Orlando Hernández. Exactamente. Pasado, y que ahora están siendo víctimas de ella, ¿verdad? Entonces ahora eso obliga a que los 128 diputados estén ahí en el hemiciclo. Entonces, mire, se ve difícil desde la perspectiva de economía política que se logre un consenso, ¿verdad? Yo creo que el gobierno actual, como este es un proyecto del Ejecutivo, van a tener que negociar y van a tener que llegar a acuerdos. Lamentablemente, no sé si estos acuerdos van a ser para bien de la población o para mal. No sé si al final la ley se va a morir o no, ¿verdad? Sin ser aprobada, porque se ve muy complicado que se logre un consenso tal y como está la situación política en el Congreso Nacional, tal y como están las diferencias entre las bancadas. Porque y déjenme decirles algo, y con esto los dejo ya para que hablen sobre el tema que conversaron al principio. Miren, en el cual yo no me meto porque yo no sé de política, ¿verdad? Pero miren, me da la impresión a mí que si florece si llega a germinar y a florecer esta famosa alianza que están proponiéndose de oposición, este bloque famoso de oposición, todavía va a ser más complicado para el partido del gobierno lograr alcanzar va a ser imposible en torno a estos elementos, ¿no? Va a ser imposible, don Julio, usted lo sabe perfectamente. Le agradecemos, don Julio, su participación esta tarde en Cuarto Poder. Gracias, don Julio.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, ya saben que siempre a sus órdenes. Es un gusto conversar con periodistas como ustedes. Gracias. Que quisiéramos seguir hablando de este tema, pero nos quedamos contra el tiempo. Gracias. El doctor Julio Ragdales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, doctor. Vamos a la economista pausa. de El País. Vamos a la pausa, les recordamos, ¿se imagina cómo le cambiaría la vida ganarse una casa? Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de 2 millones de lempiras. Por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro, acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo. Consulte sus boletos llamando al 2280-1010 o en agencias en todo el país. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Bien, muchas gracias por continuar a esta hora de la tarde con Cuarto Poder. Es un tema que es cierto, es un tema altamente técnico, es un tema que tiene muchas implicaciones políticas. Ajá. ¿Comprendió? ¿Por qué? Discúlpeme, es que estaba... No hay problema. Bueno, miren, este es un tema complicado porque tiene muchos alcances técnicos, pero en conclusión, para volverlo un poco más humano el lenguaje es, por lo menos lo que está proponiendo el Ejecutivo es que aquellas grandes fortunas, o las grandes empresas que facturan miles de millones de lempiras al año, en realidad paguen lo correcto. En cambio, las personas que tienen menores ingresos terminen pagando menos impuestos. Por ahí queremos llevar... No, pero es que claro. Por eso. O sea, por ahí queremos llevar la discusión. ¿Por qué? Porque en este momento hay dos grupos antagónicos. Libertad y Refundación, que lo que está buscando es aplicar el principio de progresividad. Es decir, que la persona natural o la persona jurídica, es decir, la empresa, los que tienen enormes ganancias, sean los que paguen más. Pero en este momento no ocurre eso. Y don Julio dijo algo que debería ser preocupante. Imagínense ustedes que cada hondureño, por cada 100 lempiras que obtiene un hondureño, tiene que pagar 47 lempiras en concepto de impuestos. Óiganme, ¿eso qué es lo que le provoca a usted? Que no tenga dinero en su bolsillo, le impide que no pueda llegar solvente al fin de mes, no le permite de que usted pueda tener acceso a medicinas, a salud, a educación, que pueda por lo menos disfrutar un poco. No ocurre eso, lastimosamente. Pero también vemos del lado contrario, por ejemplo, la bancada nacionalista, que en este momento, es cierto, ellos tienen derecho a hacer su oposición, don Carlos y Denis, pero el asunto es que el Partido Nacional lo que no quiere es que se comience a desmontar toda esa arquitectura que se montó en la era de Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva. Comencemos con el paquetazo fiscal primero. Segundo, con una ley tributaria que por ahí escuchaba a un alto funcionario del gobierno que dijo que esa ley Juan Orlando Hernández mandó a Eval Díaz a negociar con la cúpula de la empresa privada para que esa ley los terminara beneficiando a ellos. Es una ley de 2018 y es una ley que en este momento no permite que el Estado entonces tenga los ingresos suficientes. ¿Para qué? Para financiar la educación, para financiar la salud, para financiar los programas sociales, porque al fin y al cabo alguien tiene que hacer algo en el Estado, y en este caso es el gobierno que tiene que preocuparse por ver cómo recauda más dinero, cómo recauda más impuestos de los contribuyentes. Hablaba Marlon Ochoa hace algunos días, dice que habían recaudado como alrededor de 85,000 millones de lempiras, pero al 31 de diciembre podrían llegar por lo menos a los 180,000 millones. Hay 180,000 millones de lempiras, sí, pero 180,000 millones de lempiras, con eso hay que pagar empleados públicos, hay que pagar a médicos, hay que pagar a maestros, hay que pagar a policías, hay que pagar a militares, hay que pagar la energía de las escuelas, hay que pagar el agua, hay que pagar las obras. Ajá, y el resto del dinero, ¿cómo se consigue entonces? Y es ahí donde el gobierno, lastimosamente, tiene que salir a buscar financiamiento internacional. Por eso, para quitarme la guitarra un poco, y es por eso que nos encontramos con esos dos bloques irreconciliables. Ahora,
lo que le preguntaba don Denis a don Julio Raudales sobre esa configuración política que hay en el Congreso, de que la mayoría que es de oposición prácticamente impediría de que se pueda aprobar una ley de justicia tributaria, lo que implicaría entonces de que el gobierno no podría sacar adelante, por ejemplo, la recaudación de impuestos. Y una cosa, para finalizar, tampoco se puede aprobar la reforma constitucional donde se habla del régimen económico, porque se está pidiendo en este paquete de reformas que haya un régimen ya incorporado en la Constitución, un régimen progresivo, que los que ganan más paguen más, don Carlos. Hablamos de que Libre como institución política, desde luego que tiene su grupo económico más de lo que llamamos pequeña burguesía y clase media. Lo que cuenta es con el pueblo. Ese que está en el barrio, ese que está en la aldea, ese que está en tierra adentro, como decimos popularmente. Por eso hace uso del proceso de movilización. Nosotros nos preguntamos quiénes son los que se van a quemar para un proceso electoral. Aquellos que se oponen, e incluso yo escuché dirigentes del Partido Liberal que el simple hecho de decir ley de justicia tributaria era ofensivo, porque el Partido Liberal tiene su propia propuesta y que eso solo se llame ley tributaria. Ley de equidad. Es ley de equidad tributaria. ¿Y la equidad qué es? Justicia. Aquí nos dicen que Dios es misericordioso. Sí, no, pero Dios es justo, porque si Dios fuera misericordioso, hubiera dejado que Lázaro le mojara los labios al rico cuando le estaba pidiendo usted agua. leyó La política de Platón cuando habla de la justicia. Pero Selvin tiene ahí la convocatoria. ¿Vamos, Selvin? ¿Ya está lista? Sí. Movilización a nivel nacional a partir del martes 29 de agosto. Vamos a exigir que se cumpla con el mandato constitucional de elegir nuevas autoridades en el Ministerio Público. Golpe de Estado nunca más. Bueno, entonces la oposición está cerrando filas y vive con un discurso que no es ideológico, dice, de todos los partidos políticos. Todas las organizaciones tienen su conducta ideológica. La Iglesia Católica, Iglesia Protestante, musulmanes, ortodoxos, también es ideología. ¿Quién dice que la religión no es ideológica? ¿Qué ideología también? Ideología, todo aquello que incide en su forma de pensar y que cambia su pensamiento, cambia sus ideas, es ideología. Entonces no se deje engañar. Por eso, mire. Ahora, la oposición ha cometido un error. ¿Cuándo fue que se reunieron? Y está convocando para el sábado. Quiere mostrar su músculo. Tendrá tiempo de ayer jueves a viernes hoy de hacer esa gran movilización. No es cierto que los cachurecos son organizados. Ese es el ruido de los aperos que nos han hecho creer históricamente. Lo que sí es que tienen capital. Por ejemplo, estaba hablando de los grandes capitales extranjeros, don Mario Canaguati, ¿a qué partido pertenece? Pues sí, obviamente. Es el presidente de los maquiladores en Honduras. Y es nacionalista. Y así, pues bueno, les digo que a qué partido pertenece. Bueno, pues, don Carlos, pero para que me presten la guitarra también. Ahí va la guitarra. En esa parte hay que ver que la burguesía como tal está alrededor de los partidos tradicionales, porque ellos los han criado. Es que hoy creo que me trae una gente cachureca. No, hombre, no se trata de agenda cachureca. Así como la presidenta de la República hizo un llamado para que fueran a hacer las protestas al Congreso Nacional, de igual manera la parte opositora tiene todo el derecho
hacer su protesta. Pero es que esa parte lo que se le dice, lo que lo que pasa es que esa parte, es que usted habló, ya le dije que le voy a decir la cachurecada, mira. Déjeme hablar, el problema es que ellos se jactan, no lo he escuchado, de que dicen que tienen 121 años. Yo le podría decir a usted. Tienen 121 años. ¿Y es mentira esa? No, pues si yo le digo acá que soy ñangara, nunca lo he negado. Bueno, desde que nací. Soy ñangara. Así. Entonces, lo que quiero que entiendan es lo siguiente, nuestros oyentes. Como Partido Liberal con 130 y pico de años y Partido Nacional con 121 años, ¿por qué no asumen la responsabilidad que la miseria en que vive el país y que las leyes que han aprobado son en contra de nuestro pueblo? ¿Cuál es el miedo? Que la oposición son en contra de nuestro pueblo. ¿Cuál es el miedo? Que la oposición vaya a las marchas. ¿Quiere que le diga una cosa? No debe de haber miedo, hombre. Le aseguro que manera. Están llevando al trabajador, el trabajador que no asista a la marcha pierde el empleo. Así es como la manifestación que hubo la vez pasada, que muchos empleados públicos fueron a la marcha porque fueron obligados. Y esto no es que a mí no me lo contaron. Yo lo conozco. Pero todo el Estado nunca le. Yo lo conozco. 20%. Y no es que me lo han contado. La fuerza laboral. Lo que yo espero yo respeto la postura de él. Lo que yo espero, que la marcha de ayer no vayan a andar ahí unos ahí que otros queriendo hacer relajo, haciendo oposición. Dejen los que marchen. Están convocando como vaya. Dejen los que se manifiesten. Está bien que vaya. Yo no le estoy diciendo que se manifiesten, incluso no entendió. Que se movilicen, creo que que marchen, está bien. Sábado tenga la capacidad. Pero quiere que le diga una cosa, eso pase. Denis, pero quiere que le diga una cosa. Que eso pase. Pero no es cierto que ahora damos nuestra opinión. ¿Quiénes van a salir a marchar mañana? Para el 29 tiene más personas libres porque ellos se manifiestan primero. Usted que no entiende el mensaje. Sí, es que al manifestarse mañana libre tiene toda la capacidad de mover el país. Ojo, ninguno que vaya al Congreso Nacional, nadie va a incidir en la decisión. Es que eso es bueno, son otros 100 pesos. Un montón de relajos que son otros 100 pesos. No va a incidir en nada. Mira, usted no entiende como periodista, entonces usted como periodista no entiende lo que es la presión de las masas. Entonces usted no entiende lo que es la presión de las masas inciden, eso no hay, eso es indiscutible. Pero ahora bien, en la movilización, mire, en la marcha de mañana va a pasar una cosa. Denis, no, es que mire. Si quieren salir a marchar, que marchen. Si quieren protestar, que protesten. Pero quiere que le diga una cosa. Estas personas que van a salir mañana, Denis, mire. Hicieron relajos. Sí, a mí no me daron nada. A mí no me ayudaron en nada, que más bien me hicieron perder 3 periodos de clase. Pública se conquistó en las 3 periodos de clase me hicieron perder cuando hacían las protestas. Mire, periodista, ¿no sabe usted de historia? No, es que las luchas. Que no la comparta con usted es diferente. No, Denis, pero yo le voy a decir algo. Es que usted quiere que yo piense como usted. Yo ahí no me meto. Usted quiere que yo piense como usted. Mire, Denis, yo claro que sé de historia, por eso estudié. Tenemos poco. O sea, tenemos pocos segundos. Yo no estoy obligado a saber lo que usted sabe. Usted lo sabe. Usted estudió, se la ganaron los que lucharon los años 40 y 50. Mire, para ir así ya finalizando. Primero, con Denis, miren, primero, los derechos no se dan por decreto. Eso hay que dejarlo claro. Los derechos se conquistan. Y muchas veces esas conquistas terminan costando sangre. Ahí tenemos desgraciadamente, la historia de la humanidad está escrita en sangre. Primero. Segundo, la movilización conservadora de mañana, porque al final son los conservadores que van a salir. Está bien que salgan y que protesten y que hagan lo que les venga en gana. Total, la Constitución los ampara. Pero el asunto es que quienes van a andar mañana movilizándose son personas sindicadas en corrupción, sindicadas en narcotráfico, sindicadas en delincuencia organizada, y no lo digo yo. Salvador Narrala no está metido en el narcotráfico. Pero es que el rollo es Narrala. Es que ¿sabe cuál es el problema? El problema, Denis, el problema es que a Narrala lo están utilizando. A los dos les hago una pregunta y con eso nos vamos. Y en las otras protestas no hay metido a los dos. Son santos. A los dos. Denis, a los dos, una pregunta. ¿Por qué Salvador Narrala en este momento está
está liderando la lucha, porque en este momento a Narrala lo tienen de enfrente. A Narrala lo están usando porque a Narria afuera lo quieren tener como un cuadro de lujo de repuesto. Por ese motivo a Narrala lo están quemando. Si alguien dice que Narrala está metido en el no el asunto es que Narrala no está involucrado en esto. Narrala pueda que sea honesto. Narrala pueda que sea honesto. Pero el detalle, Denny, es el siguiente: que a él lo están usando y le están viendo la cara. Nos va a sacar Ponce Morazán. Sí, ya viene Ponce Morazán. Nosotros ya nos vamos. Nos va a sacar. Bueno, ni modo. Nos va a sacar Ponce. Después de este cuarto poder. Veámonos el lunes a las 4 de la tarde. Buenas tardes.